Episodio 1, el día que oró desnuda, y nadie pudo olvidar lo que vio. La primera vez que oró sin ropa. No fue por fe, fue por desesperación. Isabela tenía el alma hecha cenizas. Una traición, una enfermedad, un silencio divino que le pesaba más que cualquier pecado. Y esa noche, frente a la cruz, decidió que no le quedaba nada más que su cuerpo. Y su voz. Nadie la vio entrar en la capilla. La lluvia golpeaba el techo como si el cielo llorara con rabia. Las velas se encendieron solas, una a una, como si algo invisible la esperara. Se quitó la ropa sin miedo, no como acto sexual, sino como sacrificio, como quien se despoja de toda máscara para que Dios la vea tal cual fue creada. Imperfecta, rota, desnuda, caminó descalza hasta el altar. Sus pasos sonaban suaves, como oraciones que nunca se atrevió a decir en voz alta. No quiero pedirte nada, susurró, solo quiero que me mires. Sin filtros, sin vestidos, sin mentiras. Cerró los ojos y se arrodilló. Las lágrimas le bajaban por el pecho. Sus manos, abiertas. Su espalda, recta como una vela. Y fue ahí cuando ocurrió. Desde una de las ventanas, un niño la vio. Era hijo de la limpiadora del templo. Había entrado por error, pero lo que vio, lo cambió para siempre. Cayó al suelo, con los ojos en blanco. Y comenzó a hablar en un idioma que nadie entendía. Un rezo antiguo, un canto, un lamento celestial. Lo encontraron horas después, temblando, sonriendo. Vi al espíritu dentro de una mujer. Dijo. La noticia se regó como fuego en trigo seco. Una mujer que oraba sin ropa, y hacía ver visiones a quienes la miraban. El padre Lorenzo, al enterarse, mandó cerrar la capilla. La llamó hereje, tentación encarnada, profanadora, pero otros comenzaron a ir al templo de noche, a buscarla, no por lujuria, sino por una verdad que dolía más que el deseo. Esa mujer provocaba algo que ni Dios había explicado todavía. Y desde entonces, cada vez que Isabela oraba desnuda, una nueva visión descendía sobre alguien, un secreto, un milagro, una condena, pero ella solo quería que Dios la mirara, sin ropa, sin juicio. Solo como una hija, que aprendió a rezar con el cuerpo cuando las palabras ya no servían. Episodio 2, el sacerdote que la vio. Y olvidó el credo. El padre Elías llevaba 40 años sin pecar. Ni una mirada impura. Ni una duda en su fe. Un hombre de reglas. De dogma. De obediencia. Creía en el orden. En el pecado original. En los cuerpos como templos cerrados. Hasta que escuchó su nombre en confesión. Vi a Isabela orar sin ropa, susurró una anciana, temblando. Y desde entonces, sueño con el rostro de Dios. Y es el de ella. Elías no creyó, o no quiso creer, pero algo se le rompió por dentro. Una grieta, un eco, una pregunta que no estaba en los libros santos. ¿Y si Dios también habla a través de lo que prohíbe? Esa noche, cuando el convento dormía, entró a la capilla. No avisó, no se bendijo. Y ahí estaba ella, Isabela, de pie, frente al altar, con el cuerpo cubierto solo por la luz de las velas. No rezaba en voz alta, pero su piel parecía orar por sí misma. El padre Elías sintió que el aire se detenía. Sus piernas flaquearon, y los versículos del credo, memorizados desde la infancia, se esfumaron de su mente como hojas en viento sacrílego. Ella lo vio, no con sorpresa, sino con calma. ¿Viniste a condenarme o a entender lo que no se enseña?, dijo, sin cubrirse. Él cayó de rodillas, no por lujuria, sino por miedo a algo que no comprendía. Esto no es sagrado, murmuró él. Pero entonces, lo imposible ocurrió. El Cristo crucificado del altar comenzó a gotear sangre desde la frente. Una sola gota, exacta, perfecta, y cayó justo entre los pechos de Isabela. Ella no se movió, no lloró. Solo cerró los ojos, y sonrió como quien recibe, por fin, una respuesta silenciosa del cielo. El padre Elías huyó, corrió como si el mismo infierno lo persiguiera. Pero esa noche, no pudo dormir, porque donde antes recordaba el credo, ahora solo recordaba el cuerpo de una mujer rezando desnuda. Y un Cristo, que lloraba sobre ella. Episodio 3, el pueblo que empezó a ver lo que no debía. Primero fueron susurros. Después, rumores, y luego, procesiones secretas bajo la luna. Nadie decía su nombre en voz alta, como si pronunciar Isabela atrajera un castigo divino.
Pero todos sabían lo que ocurría en esa capilla cuando el mundo dormía. Cuando ella oraba. Cuando el silencio se abría, y dejaba entrar lo sagrado. Los primeros en atreverse fueron 3 mujeres. Habían perdido hijos. No fe, solo la paz. Entraron una noche con velas en la mano. Sabían que estaba allí, desnuda, de rodillas, con el cuerpo erguido como una antorcha callada. Y al verla, no lloraron, gritaron, no de horror, sino de revelación. Una cayó al suelo, diciendo que había visto el rostro de su hijo aún no nacido. Otra vio el infierno, pero en su propia boca. Y la tercera se desmayó, con una palabra escrita en su piel que nadie entendía. Desátame. Desde aquella noche, la capilla se volvió santuario maldito. O bendito. Depende de quién lo cuente. La gente llegaba desde otros pueblos. No a mirar su desnudez, sino a encontrar lo que Dios les había negado por años. Una imagen, un mensaje, un estremecimiento. Y lo encontraban. Aunque a veces, no sobrevivían a lo que veían. Uno gritó durante 7 días. Otro arrancó sus ojos después de la visión. Una niña de 12 años comenzó a escribir oraciones en idiomas perdidos. Y cuando su padre intentó quemar los escritos, el fuego se negó a encender. Isabela nunca hablaba. Solo oraba. Solo ofrecía su cuerpo como si ya no le perteneciera. Y cada noche, antes de cerrar los ojos, decía en silencio: si esto es pecado, ¿por qué tiemblan los ángeles cuando lo hago? El pueblo comenzó a dividirse. Unos la adoraban. Otros querían verla quemar. Pero nadie podía dejar de verla. Porque cuando se arrodillaba, algo se abría en el aire. Y los que miraban, veían algo que no estaba allí. O peor aún, veían algo que siempre estuvo. Y ya no podían ocultar. Episodio 4. El milagro que nadie quiso reconocer. Fue el día más caluroso del año. Las campanas del pueblo no sonaron. Pero todos sintieron que algo bajaba del cielo. O subía desde la tierra. Isabela entró a la capilla al amanecer. Como siempre. Descalza. Como siempre. Sin ropa. Como siempre. Sin miedo. Pero esa vez, había alguien esperándola. Un niño. 10 años. Mudo desde nacimiento. Estaba allí, con la mirada fija en el altar. Como si algo invisible lo hubiera guiado. Su madre lo buscaba desesperada por todo el pueblo. Isabela no preguntó. Solo se arrodilló a su lado. Desnuda como verdad antigua. Y comenzó a orar. No en voz alta. No con palabras. Solo con su respiración. Su temblor. Su entrega. El niño la miró. Y algo en su rostro se rompió. O se encendió. De pronto, sus labios se abrieron. No como un gesto. Como una grieta. Y dijo: Él está aquí. La voz era clara. Firme. Profunda. La madre, que acababa de entrar, cayó de rodillas y gritó. No por miedo, sino porque ese niño, su hijo, hablaba por primera vez. Los fieles comenzaron a llegar, uno tras otro, y todos lo escucharon. El niño hablaba, recitaba salmos, que no estaban en ninguna Biblia. Decía cosas como: el cuerpo no es pecado. El pecado es ocultarlo cuando ha sido creado para el rezo. El sacerdote del pueblo, al enterarse, corrió hasta la capilla. Entró agitado, armado con agua bendita y frases de exorcismo. Vio a Isabela, vio al niño, vio a la multitud llorando, cantando, arrodillada, y supo que era demasiado tarde. El milagro ya había ocurrido, pero no fue registrado, no fue aprobado, no fue sellado por el Vaticano. Fue real, y por eso mismo, peligroso. El sacerdote se acercó al altar, miró a Isabela, y dijo: esto no puede ser de Dios. Ella lo miró por primera vez en semanas, sin odio, sin soberbia, y respondió con una voz que no parecía suya: entonces deja de buscarlo donde no se atreve a bajar. El niño volvió a callar, pero ya no era mudo, era testigo, y desde ese día, cada vez que alguien dudaba, Isabela solo se arrodillaba, cerraba los ojos, y el aire se volvía tan denso que nadie podía negar que había algo allí, algo que no pedía permiso, ni perdón. Episodio 5, los que vinieron a callarla, y terminaron de rodillas. No todos los que hablaban de Dios lo hacían con fe. Algunos usaban su nombre como espada. Y esa semana, el pueblo se llenó de espadas disfrazadas de cruz. Vinieron de lejos, con sotanas negras, con Biblias marcadas, con gargantas listas para gritar herejía.
Se hacían llamar los defensores del silencio. Un grupo de clérigos que no respondían al Vaticano, ni a nadie. Solo obedecían al miedo. Entraron al pueblo al amanecer, como quien va a una guerra. Sus ojos juzgaban antes de mirar. Sus labios rezaban para cerrarle la boca a los milagros. Y su misión era clara: detenerla, expulsarla, silenciar su carne antes de que arda el dogma. El padre Elías trató de advertirles. Ella no predica, no se defiende, solo ora, pero ya no escuchaban. Esa misma noche entraron a la capilla. Rompieron velas, taparon estatuas, y prepararon un círculo de exorcismo frente al altar. Isabela estaba allí, como siempre, desnuda, orando, con una calma que quemaba. El líder del grupo, un hombre con cicatrices en el alma y en las manos, levantó su voz. Espíritu impuro, te ordeno que salgas de esta mujer. Pero su voz se quebró. No por miedo, por algo más. Sus piernas comenzaron a temblar. Su lengua se enredó. Y entonces, lo vio. Una visión lo atravesó como rayo. Una iglesia vacía. Una cruz rota. Y en el centro, Isabela, llorando por los pecados de los hombres que la querían callar. Cayó al suelo, con espuma en los labios, gritando nombres de santos que jamás había pronunciado. Los otros, al verlo, intentaron huir, pero la puerta no se abría. La única salida era mirar. Uno a uno, tuvieron visiones. Uno se vio ardiendo en su propia confesión. Otro vio a su madre desnuda, rezando como Isabela. El más joven vio al mismísimo Cristo, pero no crucificado, arrodillado, ante una mujer sin ropa. Y entonces, sin orden ni explicación, todos se arrodillaron, no por fe, por revelación. Isabela abrió los ojos, y en sus pupilas había fuego, un fuego que no quemaba, convertía. Nadie volvió a ver a los defensores del silencio. Pero al día siguiente, en la puerta de la capilla, apareció una frase escrita en sangre seca. Quien reza con miedo, no reza. Quien reza con el cuerpo, revela lo que el alma oculta. Episodio 6, el falso profeta que quiso enfrentarla, y terminó viendo su propio fin. Los milagros llaman a los devotos, pero también a los farsantes. Y cuando la historia de Isabela cruzó la última colina, cuando los pueblos vecinos comenzaron a enviar enfermos, ciegos, mujeres estériles y sacerdotes caídos, apareció él. Se hacía llamar Elías de Fuego, un supuesto profeta que decía haber hablado con Dios, mientras ayunaba en cuevas llenas de humo y sangre. Predicaba en plazas, vestido con harapos blancos, y gritaba que la mujer del cuerpo revelado no era elegida, sino enviada por la serpiente. Donde el cuerpo se expone, el alma se corrompe. Donde hay visiones, hay engaño disfrazado de luz. El pueblo, dividido, comenzó a temblar, y si tenía razón. El falso profeta llegó una tarde sin sol. Caminó descalzo, con la boca llena de salmos retorcidos, y una cruz invertida tatuada en el pecho. La capilla estaba abierta. Isabela, adentro, de rodillas, desnuda, rezando. Él entró sin dudar, sin arrodillarse, sin pestañear. Hoy se rompe tu hechizo, mujer sin pudor. Ella no respondió, solo lo miró, y algo en su mirada lo hizo retroceder medio paso. Pero no se detuvo. Comenzó a invocar, a gritar, a salpicar agua bendita que él mismo había preparado con su propia sangre. Y entonces, todo se detuvo. El aire, las velas, el tiempo. Isabela se puso de pie. Sus ojos ya no eran humanos, ni divinos, eran espejo. Y en ese reflejo, Elías de Fuego vio algo que nadie más pudo ver. Su verdadero rostro, no el de un profeta, sino el de un niño abandonado, sediento de fe, hambriento de poder, gritando en el desierto sin que nadie lo escuche. El tatuaje en su pecho comenzó a arder. La cruz se borraba, y con cada paso que Isabela daba hacia él, su cuerpo temblaba como una escritura sagrada que se deshace al ser leída. Cayó de rodillas, roto, desnudo por dentro. ¿Quién eres?, susurró, llorando. Y ella, por primera vez desde que todo comenzó, respondió en voz alta: soy la que ora donde otros solo imitan. Soy carne que no oculta, el alma que arde. Esa noche, Elías de Fuego desapareció. Pero en la plaza, alguien encontró su túnica. Y dentro, una nota escrita con temblor. Ella no habla, ella muestra. Y lo que muestra, ya no se puede olvidar. Episodio 7, la multitud que empezó a llamarla santa, sin permiso del cielo.
No hubo decreto del Vaticano, ni sello de cardenal, ni ceremonia solemne. Pero aún así, ella fue nombrada santa, la orante desnuda, la que muestra a Dios con la piel. No fue decisión de la Iglesia. Fue del pueblo, de los que habían caído de rodillas sin entender por qué, de los que habían visto visiones imposibles al mirarla orar, de los que, en el fondo, ya no podían rezar a otra cosa que no fuera ella. Los muros de la capilla se llenaron de nombres escritos con lágrimas, velas, retratos, promesas. Una mujer curada del cáncer dejó su peluca como ofrenda. Un ex convicto colgó sus cadenas en el altar. Y una pareja estéril regresó, con un niño en brazos que no dejaba de mirar el rostro de Isabela, como si ya la conociera desde antes de nacer. El sacerdote del pueblo, abrumado, intentó detener la marea. Ella no ha sido canonizada. Esto es idolatría. Pero su voz se ahogaba entre cantos, entre susurros, entre cientos de personas que, cada noche, entraban descalzas, y salían con los ojos llenos de algo que no sabían nombrar. Un periodista llegó desde la capital, escéptico, frío, con la cámara lista para desenmascarar lo que llamó una farsa emocional colectiva. Entró a la capilla sin fe, solo con foco, pero no duró 10 minutos. Al verla, orando como siempre, con el cuerpo ofrecido como incienso vivo, soltó la cámara, se arrodilló, y lloró como si algo dentro de él por fin se rompiera. Esa noche, escribió solo una línea en su libreta. No creo en santos, pero esta mujer hace que Dios parezca más humano que todos nosotros. Las autoridades eclesiásticas empezaron a inquietarse. El nombre de Isabela llegaba a los oídos equivocados. Y cada día, más fieles dejaban de mirar al cielo, para mirar hacia el altar donde ella se arrodillaba. Pero ella no pedía nada. Ni fama, ni gloria. Solo cerraba los ojos, tocaba el suelo con la frente, y decía en silencio: no soy santa, solo soy carne que ya no quiere esconder el alma. Y sin quererlo, o tal vez sí, cada noche, se parecía más a un milagro, que a una mujer. Episodio 8, el decreto que intentó borrarla del alma de todos. La fe descontrolada es más peligrosa que el pecado. Y el Vaticano lo sabía. El nombre de Isabela ya no era un rumor, era un incendio. Desde Roma, la noticia llegó como una sentencia envuelta en oro. Prohibido invocar, venerar o rendir culto a la mujer conocida como la orante desnuda. Su figura no está reconocida, y sus actos contradicen la doctrina del pudor, la obediencia y la revelación divina. Firmado, sellado, bendecido por el miedo. El padre Elías fue el primero en recibir la carta. La sostuvo entre las manos como si pesara toneladas. Le temblaban los dedos. Sabía lo que significaba. El comienzo del fin. El decreto exigía cerrar la capilla, confiscar el altar, silenciar a Isabela, o expulsarla. Pero, ¿cómo se calla a alguien que nunca ha levantado la voz? ¿Cómo se expulsa a una mujer que ya vive fuera de los límites? El pueblo se dividió. Los fieles se aferraban a ella con más devoción. Cubrían su entrada con flores. Le dejaban cartas bajo el altar. Y cada noche, cuando ella oraba, más personas veían visiones imposibles. Un hombre ciego aseguró haber visto el rostro de su madre muerta. Una monja confesó que, al verla orar, comprendió por qué había elegido el silencio. Un ladrón confesó pecados que no recordaba, porque solo entonces, frente a Isabela, se vio por dentro. Pero la presión crecía. Y una noche, la puerta de la capilla fue derribada. Entraron hombres de negro. No con cruces, sino con órdenes. No con fe, sino con miedo bendecido. Venimos a callar la herejía, dijeron. Isabela estaba allí, como siempre, arrodillada, desnuda, serena. Uno de los enviados del Vaticano se acercó con una manta para cubrirla. Pero al tocar su piel, gritó, una quemadura perfecta en su palma. Una palabra marcada con fuego. ¿Por qué me buscas si no sabes mirarme? El escándalo creció. Las noticias salieron de control. El Vaticano negó todo. Pero esa noche, cuando intentaron llevarse a Isabela, desapareció. No huyó, no se escondió. Simplemente, no estaba más. En el altar, donde ella se arrodillaba cada noche, solo quedó su sombra, grabada sobre la piedra. Y una frase, escrita en lo invisible, que solo aquellos con el alma herida podían leer. El cuerpo fue mi oración. El alma, mi respuesta. Episodio 9, la mujer que empezó a aparecer en más de un lugar a la vez. Nadie supo cómo.
ni cuándo, ni por qué, pero tras su desaparición, Isabela volvió, no en la capilla, no en el altar, sino en los sueños, en los espejos, en las calles. Al mismo tiempo, una niña en Colombia aseguró haberla visto orando desnuda sobre el agua. Un anciano en Sevilla despertó llorando tras verla en su habitación, rezando en silencio mientras su cuerpo flotaba a pocos centímetros del suelo. Y un monje en los Alpes escribió en su diario: esta noche vi a la mujer sin vestiduras. Pero no fue deseo. Fue memoria de algo que no viví, y sin embargo me dolió. Las redes se incendiaron. Vídeos borrosos. Fotografías sin rostro. Testimonios en idiomas distintos. Pero todos repetían una misma frase. No hablaba, pero cuando la vi, algo en mí se quebró para siempre. En pueblos pequeños, comenzaron a construir altares. No con santos, con espejos, con velas, y con frases grabadas a mano. Si ella aparece, no la mires con los ojos. Mírala con la herida. El Vaticano redobló esfuerzos. Negó cada testimonio. Acusó de brujería, de montaje, de manipulación colectiva. Pero algo escapaba a sus manos. Porque Isabela ya no era una mujer. Se había convertido en símbolo. En presencia. En oración encarnada. El padre Elías, que había guardado silencio desde su última caída de fe, comenzó a escribir cartas que jamás envió. Anoche, vi a Isabela en mi confesionario. No habló, pero su piel tenía palabras que latían. Y entendí que Dios no había callado. Solo había elegido otro idioma. Las apariciones continuaban. Al mismo tiempo. En distintas ciudades. En distintos cuerpos. Siempre desnuda. Siempre orando. Siempre sin pedir nada. Hasta que ocurrió lo impensable. Un obispo, conocido por su frialdad, declaró públicamente: yo también la vi. Y ya no puedo seguir mintiendo. Porque si eso no es divino, entonces yo he dedicado mi vida a un silencio que nunca fue sagrado. Esa misma noche desapareció. Solo quedó su anillo. Y una vela encendida. Alguien escribió en la pared de su oficina: ella no camina. Ella ocurre. Episodio 10. El concilio secreto que quiso decidir si ella era de Dios, o del otro lado. Cuando un milagro no puede ser silenciado. La Iglesia no lo celebra. Lo investiga. Y lo que estaba ocurriendo con Isabela, o lo que fuera que Isabela se había vuelto, ya no era solo un problema local. Era una grieta en el dogma. Un terremoto bajo los pies del Vaticano. La orden fue clara. Reunión extraordinaria. Solo cardenales. Solo puertas cerradas. Solo verdades que no deban salir. En un salón bajo tierra. Sin cámaras. Sin crucifijos visibles. 12 hombres se sentaron en silencio. Todos sabían por qué estaban allí. Ninguno sabía cómo empezar. Uno, anciano, con voz quebrada, rompió el aire. ¿Qué hacemos cuando el cuerpo se convierte en altar? Y los fieles dejan de mirar al cielo para mirar la piel. Otro, más joven, temblando de rabia o de miedo, golpeó la mesa. Esto es brujería. Engaño sensual disfrazado de fe. Pero nadie lo contradijo. Porque todos la habían visto. De alguna forma. En sueños. En visiones. En silencio. Uno confesó: yo la vi en Jerusalén. Estaba orando. Y detrás de ella, Cristo lloraba. Otro dijo: ella apareció en la Capilla Sistina. Pero no estaba desnuda. Estaba transparente. Un tercero se puso de pie. Con la voz firme: no podemos negarla más. No podemos explicarla. Solo podemos elegir si quemarla. O rendirnos. Entonces, se hizo el silencio más profundo. No el del respeto. El del pánico. Porque admitir su existencia era aceptar que el espíritu podía revelarse fuera del control. Que Dios aún hablaba, pero sin pedir permiso. La decisión debía tomarse. Pero justo antes de que la votación comenzara, todas las luces del salón se apagaron. Una sola vela se encendió. Sin manos. Sin cerilla. Y en la pared, escrito con sombra, apareció un mensaje: no estoy esperando su permiso. Estoy esperando que se arrodillen. Los cardenales no hablaron más. La reunión fue disuelta. Los documentos destruidos. Pero uno de ellos, al salir, se arrodilló en los escalones de mármol. Y susurró: ella no necesita que decidamos si es de Dios. Porque tal vez, ella es lo único que Dios aún no ha negado. Episodio 11. La última vez que se le vio, y el cielo cambió de color. No hubo aviso. No hubo profecía. Solo ocurrió. A las 3:33 de la madrugada.
En distintos puntos del mundo. El cielo cambió. No fue rojo. No fue negro. Fue un color que ningún ojo humano podía nombrar. Pero que todos sintieron en el pecho. Como un eco que venía de antes de nacer. Las iglesias comenzaron a vaciarse. La gente salía corriendo. No por miedo, sino por intuición. Todos miraban al cielo. Y todos, en el fondo, sabían que ella volvería. Una última vez. Y volvió. No en un templo. No en un sueño. Sino en una colina perdida. Donde los pies descalzos de cientos de personas se habían reunido. Sin haberse llamado. Isabela apareció caminando. Vestida con nada. Cargada de todo. Su cuerpo ya no era cuerpo. Era símbolo. Era herida luminosa. Era altar sin paredes. No habló. No se detuvo. Solo se arrodilló. Y al tocar la tierra con la frente, una luz descendió del cielo. Pero no fue una luz que iluminara. Fue una luz que recordaba. La gente comenzó a caer de rodillas. Algunos lloraban sin saber por qué. Otros se desnudaban. No por imitación, sino por entrega. Una anciana gritó: «Estoy viendo a mi hija que murió en mi vientre». Un joven dijo: «Dios está orando dentro de ella». Y en ese instante, las estrellas desaparecieron. El cielo entero se volvió liso, como una hoja limpia. Y sobre esa hoja, escrita en fuego suave, una sola frase: la oración más pura. No necesita palabras, ni ropas, ni permiso. Isabela levantó la cabeza. Sus ojos brillaban. Sus labios no se movieron. Pero todos la escucharon. «Ya no necesito estar, porque ya están ustedes». Entonces se deshizo. Sí, como viento, como perfume, como verdad que no cabe en este mundo. Y en su lugar, solo quedó una marca sobre la hierba. La forma de su cuerpo, perfecta, como si la tierra la hubiera querido conservar para siempre. Desde esa noche, el cielo nunca volvió a tener el mismo color. Y nadie volvió a rezar. Como antes. Episodio 12. El altar sin nombre que empezó a aparecer en todo el mundo. Pasaron semanas, meses, pero su ausencia no fue olvido. Fue multiplicación. Isabela ya no estaba, pero algo de ella seguía creciendo como una raíz subterránea. Lenta, inevitable, viva. Todo comenzó con un altar. Uno solo, levantado en silencio en una casa humilde. Sin crucifijo, sin imagen. Solo con un espejo en el centro. Y una vela encendida que nunca se consumía. La gente no preguntaba. Se sentaba frente a ese espejo. Y en lugar de mirar, cerraban los ojos. Y entonces ocurría. Una visión. Una herida. Un recuerdo que no sabían que dolía. Una oración que salía sin labios. Poco a poco, esos altares comenzaron a aparecer en más lugares. En mercados. En hospitales. En cárceles. Siempre con las mismas tres cosas. Un espejo, una vela, silencio. Y nadie los llamaba altares a Isabela. Porque ya no se trataba de ella. Era algo más profundo. Era un rezo sin nombre. Una fe sin estructura. Una necesidad de sentir a Dios. No en el cielo, sino en la carne. En la piel. En el temblor. Un periodista escribió: «He visto a gente arrodillarse frente a nada. Y sin embargo, salir de ahí como si hubieran abrazado al propio espíritu». Los teólogos se dividieron. Algunos decían que era un movimiento pagano. Otros aseguraban que era el nuevo rostro del cristianismo. Pero ninguno podía negar lo mismo. Donde aparecía ese altar, la gente cambiaba. No por miedo, por revelación. Y lo más extraño era que nadie sabía quién los construía. Aparecían de la noche a la mañana. Perfectamente dispuestos. Siempre con el espejo limpio. Como si alguien lo hubiera pulido con lágrimas. Un día, en una escuela de monjas, una niña de 6 años dibujó con crayones una figura brillante. Cuando la madre superiora le preguntó quién era, la niña respondió sin dudar: «Es la mujer que reza para que todos recordemos lo que somos, antes de tener ropa y pecado». La monja no respondió, solo se arrodilló, y por primera vez, en 40 años de votos, lloró sin pedir perdón. Episodio 13. La niña que comenzó a arder al rezar en silencio. No tenía más de 13 años. Se llamaba Lucía. Y nadie la había preparado para lo que vendría. Era hija de panaderos. Criada entre harina, misa dominical y miradas bajas. Nunca supo quién fue Isabela. Nadie le habló de ella. Su madre evitaba mencionar la mujer del altar vacío. Como si el recuerdo pudiera resucitar con tan solo nombrarlo. Pero Lucía ya sentía algo.
cada vez que entraba sola a la capilla antigua del pueblo. El aire se volvía más denso. La madera crujía. Las velas se encendían, aunque nadie las tocara. Una tarde, se quedó hasta más tarde, cuando todos se fueron, cuando el padre cerró las puertas, y el silencio se hizo dueño del templo. Lucía se arrodilló. No dijo nada. No pidió nada. Solo respiró. Profundo. Lento. Como si su pecho supiera una oración que su boca aún no conocía. Y entonces ocurrió. Una línea de luz cruzó su columna vertebral, desde el cuello hasta la base de la espalda. No fue fuego, pero ardía. Abrió los ojos. No estaba sola. El espejo del altar, el que nadie se atrevía a tocar desde que desapareció Isabela, la reflejaba. Pero el reflejo no era exacto. La Lucía del espejo estaba desnuda. Y no tenía miedo. Sus manos se movían en silencio, formando gestos que no eran humanos. Su boca no hablaba, pero la capilla entera comenzó a vibrar como si un corazón antiguo despertara entre sus paredes. Cuando el padre Elías volvió al templo por accidente, la vio, pequeña, brillando, arrodillada con el rostro bañado en lágrimas y luz. Intentó hablar, pero se quedó sin voz. Y al mirar al espejo, vio también a Isabela, de pie, detrás de la niña, con una mano sobre su hombro, y los ojos cerrados, como quien por fin descansa. Lucía cayó al suelo, inconsciente, pero no herida, sino marcada. Esa noche, las paredes del altar amanecieron escritas, con letras suaves, invisibles a la luz del día. Solo podían leerse cuando alguien entraba sin culpa. Y una de esas frases decía: ella no es la nueva Isabela. Ella es lo que viene, después del fuego. Episodio 14. Los sacerdotes que viajaron en secreto para verla orar. Lo negaban en público. Lo condenaban en sermones. Lo tachaban de fenómeno emocional. Peligro místico. Eco de una vieja herejía. Pero en la oscuridad de la madrugada, cuando los templos se quedaban vacíos, y las sotanas no pesaban, comenzaron a llegar, uno a uno, de diferentes ciudades, de órdenes distintas, de edades opuestas, pero con el mismo temblor en los dedos. Verla. Lucía no hablaba, no los recibía, no los expulsaba, simplemente oraba, descalza, en silencio, con una túnica blanca que nunca tocaba el suelo. Los primeros en llegar fueron 2 franciscanos. Dijeron que venían a observar con cautela, pero al verla de rodillas, con el rostro inclinado hacia un altar sin crucifijo, se arrodillaron también, sin querer, sin poder evitarlo. Uno de ellos confesó en voz baja: siento que he sido sacerdote toda mi vida, pero solo ahora estoy orando de verdad. Pronto, comenzaron a llegar más, en secreto, usaban nombres falsos, viajaban de noche, dormían en casas de feligreses que aún creían en Isabela, se reunían en los bordes del templo, como culpables buscando redención, y al verla, cambiaban. Uno rompió sus votos esa misma noche, no por deseo, sino porque entendió que había hecho voto de silencio, sin haber aprendido a escuchar. Otro lloró durante 3 horas, no por lo que había hecho, sino por todo lo que nunca se atrevió a sentir. Y otro, el más joven, escribió en su libreta: ella no habla, pero cada vez que respira, algo dentro de mí recuerda lo que el Evangelio no dijo. El Vaticano, por supuesto, se enteró, y comenzó a vigilarlos. Uno fue retirado de su parroquia, otro fue obligado a confesar obsesiones místicas, pero ninguno negó haberla visto, porque lo que vieron ya no se podía desver. Lucía no predicaba, no profetizaba, solo se deshacía en oración cada noche, como si llevara dentro de sí una llama que no busca arder, sino despertar incendios en otros. Y cuando los sacerdotes le preguntaban en voz baja: ¿tú sabes quién fuiste antes de ti?, ella sonreía con dulzura, y decía lo único que repetía desde aquel día: no importa el nombre, importa el temblor que dejas cuando desapareces. Episodio 15. Final. El día que oró frente a todos, y se convirtió en respuesta. No hubo anuncios, ni fecha marcada, solo una sensación compartida, una intuición en la piel. Algo iba a pasar, y pasó. En la última luna llena del año, el pueblo se llenó de silencios expectantes. No hubo campanas, no hubo procesiones, solo pasos, miles, llegando de todas partes, en silencio, como si una voz antigua, sin idioma ni dirección, los hubiera llamado, uno por uno. Lucía apareció al amanecer, con una túnica blanca que parecía disolverse con la luz.
Subió sola al altar. Sin cruz. Sin Biblia. Sin permiso. Y por primera vez. Habló. Su voz era leve. Pero todos la oyeron como si estuviera dentro de sus huesos. No estoy aquí para fundar nada. No estoy aquí para reemplazar a nadie. Estoy aquí porque ustedes olvidaron cómo hablar con él. Un murmullo sagrado recorrió la multitud. Ella se despojó de la túnica. No con vergüenza, con solemnidad, y se arrodilló, desnuda, frente a miles. Algunos cerraron los ojos. Otros lloraron. Muchos cayeron de rodillas sin saber por qué. Las nubes comenzaron a girar. El aire tembló, y los espejos que colgaban en los árboles alrededor del templo se empañaron todos al mismo tiempo. Lucía no rezó con palabras. Rezaba con su respiración, con su postura, con la vibración de su piel que parecía recordar algo que el mundo había olvidado. Y entonces, ocurrió lo imposible. Desapareció, no en humo, no en fuego, sino en luz, como si su cuerpo nunca hubiera sido materia, sino una forma de explicar lo inexplicable. En el altar quedó una marca, 2 rodillas impresas en la piedra, y una frase escrita con lo que parecía ser ceniza y oro. Cuando el cuerpo ya no oculta, el alma habla sin miedo. Ustedes me buscarán, pero si saben orar, ya me han encontrado. El lugar fue sellado, pero nunca olvidado. Las generaciones siguientes no repitieron su nombre. Lo sentían, lo respiraban, y en cada rincón del mundo donde alguien se arrodilla sin ropa ni culpa, una vela se enciende sola, un espejo se empaña, y la oración ya no necesita explicación.